pues está sentada ahí para dar continuidad a ese modelo, ¿no? Del presidente Correa. Yo diría con algunos ajustes, Pero, y coincido con Rodrigo que no será un programa, ¿no? Va a ser como hace poco fue un menú de medidas que en realidad no tienen que ver, no significan un programa. excelente. Gracias, Diego. A mí me parece que un ciudadano con experiencia, un exministro, un ex administrador macro de la economía ecuatoriana, dos serían en este caso, uno por región, uno en Quito y otro en Guayaquil. En Quito está Rodrigo Espinosa Bermeo, ex gerente del Banco Central del Ecuador, ex ministro de Economía y también con alguna experiencia en el ex instituto emisor. Está Pancho Suet. Entonces yo a los dos, a Guayaquil y a Quito y a Guayaquil, representado por ustedes, les pido que nos digan, ustedes se unen a la explicación que tiene Juan Cubi sobre por qué se ha elegido a María Elsa Viteri, ministra de Economía y Finanzas. Él dice que ha resultado sorpresiva, pues, ha resultado incomprensible esta designación. Ella aparece como que tiene la llave para sacar al país de la quiebra. Así se presenta en el escenario, ¿no es cierto? En el escenario de desespero o de aparente desespero del presidente Moreno. Más que por méritos, María Elsa Viteri, más que por méritos o conocimientos, se presenta por funcionalidad. ¿Para qué sirve Elsa María Viteri? Dice el columnista Juan Cubi. Al parecer maneja una relación privilegiada con los chinos. Según los mentideros de la política nacional, tiene las condiciones para canalizar un flujo de créditos fáciles, créditos suficientes para salvar los muebles, dice Juan Cubi. Estos rumores tienen asideros y pensamos que la única medida posible para evitar el paquetazo es el endeudamiento externo. No hay de otra. Sin una inyección dramática de recursos financieros, la dolarización se cae. Óigaseme bien. Y China no tiene mayor inconveniente en arrojarnos una boya en medio de esta tormenta, dice. Entonces el dilema no es si el Ecuador se salva del naufragio, sino a qué costo, tal como ha ocurrido a lo largo de nuestra historia. Vamos a Guayaquil con su permiso, Rodrigo. Allí está Francisco Suez Morales, exministro. ¿Qué piensa usted de una crónica, una especulativa, si cabe el término, pero me parece que es hiper acertada, las presunciones que tiene Juan Cubi respecto a cómo está haciéndose esta cosa que esta noche nos hará oficial el señor presidente Moreno? Buenos días, Francisco. Sí, buenos días, Gonzalo. Buenos días, Rodrigo y Diego. Ah, mira, esto me parece más bien una fábula a mí, ¿no? El hecho de especular acerca de la razón de los nombramientos. Primero porque China, si bien extiende créditos y tanto lo ha hecho, que Ecuador le debe como alrededor de 13.000 billones de dólares. No es pues un país que tiene el oficio simplemente de entregar fácilmente créditos a nadie. Lo hace bajo una estrategia geopolítica y lo hace también pensando en economía. Además, cobra cobra intereses y comisiones y amarra los financiamientos, los créditos, ¿no? De suerte tal que al final del día pues le resulta un negocio, repito, estratégico y Pero para la económico. víctima no tanto, ¿no? Para la víctima. Para la víctima. Bien, mira, me sonrío porque lo de víctima está bien, bien denominado. El crédito como crédito en estas circunstancias
es no es nada más que el acto de patear la lata para más adelante, como se dice vulgarmente, ¿no? Porque no existe pues una política de crédito público sana, sino más bien insana. Porque si tomamos en consideración, Gonzalo, que lo que ha ocurrido en los últimos años, a partir del año 13, del año 14, cuando se inicia este boom de endeudamiento, hay una caída en los precios del petróleo que es suplida con los ingresos estos del endeudamiento. Pero Francisco, usted quisiera, ministro, que tenga la bondad de explicarle a la gente que esta potencia asiática presta a cambio de construir, presta a intereses elevadísimos. Claro. Presta con unos condicionamientos verdaderamente vergonzantes. Y nos ha sacado la plata, nos ha sacado las obras a base de un mecanismo de corrupción integral. Vamos a escuchar a Rodrigo Espinosa para que usted retome el análisis del prestatario. Mire, Gonzalo, el financiamiento de China al Ecuador durante la década perdida superó los 20,000 millones de dólares, ¿no? Y si nosotros de esos 20,000 millones de dólares tomamos en cuenta qué porcentaje de esos recursos sirvieron para financiar proyectos en donde hubo un concurso de precios para quien participaba. Y no hay concurso de precios. No solamente que fue libre el financiamiento a ellos, sino que adicionalmente se ha puesto una parte importantísima de esa deuda como secreta. ¿No? Algo inconcebible. En ningún país latinoamericano, en ningún país del mundo, a la deuda externa se le trata como secreta. ¿Cuántos miles de millones han pasado como, digamos, pasivos secretos entre Ecuador y China? Calcule usted, doctor Espinosa. Todas las ventas anticipadas de petróleo. Todas las ventas anticipadas de petróleo que llegan a más de a cerca de 10,000 millones. A eso a partir de esta noche. Mire, el problema que yo veo es, hasta ahora yo no le he escuchado a la señora ministra o a la señorita ministra, no le he escuchado hablar de economía. No ha hablado de economía, habla generalidades. Pero dijo que se pone de pie para entregarle al señor presidente. Se puso de pie. Semejante obsequio. Pero no ha hablado de economía. Yo a un ministro de Finanzas espero que hable de economía. Si ella dice que va a impulsar el ingreso de capitales, diga cómo. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es obligación de un ministro. Pero a mí me llama la atención, mire lo que dice el señor Kubi. ¿Cómo es posible que haya tenido una vacancia profesional tan grande? Porque ha estado dedicado a actividades que tienen que ver con el turismo. ¿No? Y el turismo micro. Entonces, ¿cómo es posible que se le designe ministra de Finanzas a una persona que hasta ahora no le escucho hablar de economía? A lo mejor si no habla de economía es porque no sabe. Pero dicen que la señora es pana de los chinos, dice Juan Cubi en su crónica especulativa, Diego. Un minutito, Guayaquil. Digamos que es una especulación, pero yo insisto, Gonzalo, el problema fundamental no es ese. El problema fundamental es, diría yo, la concepción que tiene no la ministra, porque no es solo la ministra la que está haciendo el plan económico. Se conoce que hay muchos más participantes en la elaboración de lo que ellos dicen. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, se ha mencionado a Augusto Barrera, que está involucrado en esto, se ha mencionado a la gerente del Banco Central, se han hablado de otros nombres de profesionales independientes. El problema, Gonzalo, no es, yo creo que centrar la discusión en la ciudad de Guayaquil no tiene un hincha el presidente Moreno, no sé, también le está ayudando. Pero lo que les diría es que, Gonzalo, no es centrar el problema en lo que la ministra pueda representar o en sus vínculos supuestos que afirma el columnista. El problema fundamental frente al cual los ecuatorianos y aquellos que pueden opinar y aquellos que pueden hacer
generar diagnósticos o sugerencias, es discutir en torno al modelo, en torno a lo que el presidente Moreno puede hacer o debe hacer en las actuales circunstancias. Y en las actuales circunstancias, sin duda, va a tener que recurrir a un espacio, a tramos adicionales de deuda, porque no hay otra manera de sobrevivir en el cortísimo plazo. Pero pensando, ese endeudamiento tiene que ser planteado en una perspectiva de mediano y largo plazo. Es decir, ¿qué hace en adelante para reducir ese impacto, el impacto de ese Claro. alto nivel de endeudamiento, para reducir la participación del Estado en la economía, para permitir que sea el sector privado Claro. el que intervenga, para crear condiciones para que los ecuatorianos repatrien sus capitales? Así ¿Por es. qué se va el capital del Ecuador? Por inseguridad, por falta de credibilidad en la economía. Entonces, cuando la ministra dice, yo voy a hacer medidas para que el capital regrese, uno espera que exista un conjunto de medidas que garanticen que en el Ecuador hayan condiciones para que ese capital se repatrie. Y es de este mismo grupo, señor economista Sued, es de este mismo grupo, Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, que le lleva prácticamente al filo del precipicio al país a través de una fase de endeudamiento duro, caro, complicado, capaz de que estemos cerquita a que la dolarización naufrague. Y entonces, aprovechando de que la dolarización va a naufragar, le obligan a hacerse de a buenas al gobierno del señor presidente Moreno con los chinos, de hacerse de a buenas para otras, para instalar, digamos, otro tipo de negocios que nos genere muchísima más dependencia. ¿Qué opina usted, economista Sued? Bueno, estamos metidos en una trampa, ¿no? Es una trampa, en este caso, de crédito público, porque, por ejemplo, hoy día Diario Expreso en Guayaquil tiene una entrevista con el representante de la firma calificadora Fitch, ¿no? Y él dice que, yo estoy de acuerdo, que le será muy difícil a Ecuador salir al mercado a ofertar más bonos, ¿no? O que estos bonos tengan cupones por debajo del 10%. Eso no va a Para conseguir, eso, dice. dice que es muy difícil, Claro. más bien que no lo va a poder conseguir, Ya. excepto que tenga un plan económico que sea coherente y después de algunos meses de Pero que este plan el presidente económico Moreno funcione. no se ha dado cuenta de que le han llevado a estas características a la coyuntura de no dar buenas señales al exterior, capaz de aprovecharle ese momento y decirle, tiene que firmar porque de lo contrario se le va la dolarización. Y una vez que se le vaya la dolarización, Rodrigo, acabado incluso el propio gobierno por la reacción social que podría ocurrir. Pero le han llevado a filo de precipicio. ¿Con qué intereses sería la pregunta técnica a usted? Yo creo que el presidente, Técnica estratégica, digamos. yo creo que el presidente de la República no quiere salir de la dolarización, ¿no? No, pues ¿quién va a querer? Lo que está sucediendo, Gonzalo, es que ya pasamos 11 meses y no hay un programa adecuado económico para enfrentar esta crisis que yo le veo personalmente muchísimo más grave que la que tuvo el presidente Maguad. O sea, la situación es gravísima, porque estamos, lo que yo le decía hace algunos meses, estamos atravesando un proceso de deflación económica. Eso quiere decir que el consumo no es suficiente para la producción y que el productor tiene que vender bajando los precios y muchas veces a precios inferiores al costo. Perdiendo. Entonces, ese es un problema gravísimo que hay que empujar la demanda interna, Y una de las cuestiones importantísimas y que nosotros nos hemos preocupado es hay que adoptar medidas para atraer dólares, pero no del sector, no el sector público. ¿Quién tiene que traer los dólares? Perdone, no Debe de ser- China. y no el sector público, sino el sector Porque privado. esa sumisión a China Sí.
de todo el modelo económico, Mire, esa facilidad que le crea el modelo, el gobierno solamente le beneficia a la potencia asiática. Sí, el gobierno lo que tiene que hacer es reducir el déficit fiscal para requerir cada vez menos financiamiento. Y si el financiamiento que va a conseguir tiene que ser un financiamiento para desarrollar proyectos productivos que tengan productividad, que generen actividad económica. Y los proyectos que tenemos con China han generado problemas muy serios en la economía. ¿Cómo Usted cuáles? ve, por ejemplo, el asunto del gas del Golfo. Todos los proyectos de financiamiento de las hidroeléctricas, muchas no están funcionando. No están funcionando a más de la corrupción. Mire, ellos han participado en todo el negocio petrolero que el actual ministro de Energía me preocupa porque viene desde el primer día señalando la corrupción que ha habido en Petroecuador. Así es. Y que no he visto una denuncia de ellos a la fiscalía. Y que han señalado que las ventas anticipadas de petróleo fueron realmente inmorales y que han generado pérdidas sustanciales del país y no han hecho nada para que esto no quede en la impunidad. No hay un solo elemento rescatable, una acción rescatable en donde se demuestre que el gobierno nacional ha buscado rescatar dineros que se han sustraído bajo modalidades perjudiciales para el Ecuador. No hay una sola reivindicación de esa naturaleza. De lo contrario, que nos digan, podríamos decir Diego Ordóñez, tenga la bondad, esa falencia de no haber rescatado, de no haber dado, por decirlo a la ecuatoriana, de no haber ubicado la cantidad de distorsiones, de contratos pecaminosos, de robos manifiestos, de gente que se ha enriquecido a lo bestia, sin ningún límite, en donde podíamos encontrar recursos para salvar la dolarización, es tomando los dineros robados por la generalidad de los funcionarios pequeños, medianos, grandes del correísmo. Y eso no se ha cumplido, pero para nada de nada. Esto, ¿por qué no reclamamos los ecuatorianos, señoras y señores? Le pregunto a Diego Ordóñez. Bueno, sí reclamamos, ¿no? Y cuando reclamamos, muchos ecuatorianos dicen que lo que estamos es diciéndole todo, dándole solo palo al gobierno. En realidad lo que se está haciendo es pidiendo que el gobierno cumpla con lo que ofreció, que es esa cirugía mayor contra la corrupción. Y mencionaba hace un momento un indicador de que aquello es, entre otras, un déficit en el gobierno. Porque hasta ahora no sabemos cómo es que esos endeudamiento con China, esas ventas anticipadas de petróleo se hicieron. En el pasado, y muchos economistas ortodoxos y heterodoxos tuvieron chance de opinar sobre los acuerdos con el Fondo Monetario, porque eran públicos. Todo el mundo tenía acceso a esa información. Hoy los acuerdos de deuda con los chinos son tema secreto. Y llevamos 8 meses, 9 meses de gobierno y el presidente Moreno no tiene la bondad de hacer públicos esos, de revelar esos contratos, de sacar a la luz, de hacer evidente. Ahora, Gonzalo, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué le hace suponer a la gente esa negligencia del presidente Moreno? ¿Qué le hace suponer al público? Bueno, lo obvio que uno puede suponer de eso es que hay algún afán de encubrir, pues, ¿no? Si es tan fácil firmar un decreto en donde se establezca que esos contratos deben ser públicos. Pero puede decirnos, denme pruebas, yo procedo a demandar y a exigir a la fiscalía para que haga los contratos públicos y después hablemos. Pero el ministro de Recursos está señalando que hay corrupción. Francisco Suez Morales en Guayaquil. ¿Qué tiene que hacer el señor presidente para convencer de que está tras la pista de rescatar los dineros robados
en miles de millones de dólares. Y cuando yo hablo de miles de millones de dólares, créame que no estamos exagerando ninguno de los interlocutores este momento. Tenga la bondad de exministro Sued. Bueno, a ver, hubo un anuncio la semana pasada acerca de una cooperación suiza, la misma que actuó en Perú y que ha permitido en Perú empezar a hacer una recuperación de valores. Entonces, ese sí es un anuncio, pero más allá de eso, yo creo que ya a estas alturas, porque estamos hablando de 11 meses, ya debería de haberse acordado con las Naciones Unidas, con el Fondo Monetario Internacional, la constitución de una auditoría técnica respecto de todos estos temas referentes a exactamente cuánto es la falencia de recursos como consecuencia de la desviación de los mismos. También otro tema que guarda relación con eso es el hecho de iniciar, a ver, aquí se gastaron como 500 millones de dólares en contrataciones a abogados. Pues se puede gastar bastante menos que eso, pero el dinero requerido con agencias mundiales como Kroll, por ejemplo, que se especializan en el seguimiento de valores. Se pueden hacer convenios con otras entidades con como Naciones Unidas internacionales, con los bancos centrales, entre bancos centrales, entre autoridades monetarias de los diferentes países, incluyendo los países que se los considera paraísos fiscales, no precisamente esos, no para de esa manera dar el listado de nombres de las personas que transitaron por la administración pública, sea que estén amparados o no en nombres corporativos, pero de alguna manera hay que seguirles la pista. Sí se puede seguir el dinero. Es una tarea como es de paciencia, no es una tarea que no creo que se vaya a terminar en el mejor de los casos en un solo gobierno, pero que tiene que empezar. El problema es que no se da inicio, y encima de eso, y para dorar la píldora aquí, no, el problema es que todo el aparato de justicia parece que está pisando con pies de plomo, y eso es una obstrucción de la justicia. Entonces se le debe de llamar la atención a la justicia para que ya se dejen de estas macanadas y que empiece en consecuencia a tener una línea no prescriptiva clara de seguimiento y determinación o de inicio de la terminación de este asalto que se le ha dado al país, que suma varios miles de millones de dólares, evidentemente. Ahora, usted, economista y exministro Sued, ante la pregunta que nos formula en su crónica especulativa, pero bien acercada a la realidad, es inequívoco, esta pregunta, ¿cómo la contestaría usted? Que formula Juan Cubi. ¿Qué más ofrecerán nuestras autoridades económicas a cambio del rescate de nuestro país en este crucial momento económico, en esta crucial crisis? Si Correa, perdón, la pregunta es así. ¿Qué más ofrecerán nuestras autoridades económicas a cambio del rescate? Si Correa empeñó el país a los chinos para sostener su delirio, ¿cuál es el próximo nivel de renunciamiento nacional para evitar el descalabro? La historia latinoamericana es pródiga en ejemplos de subordinación a los intereses extranjeros. Hasta el siglo XX todavía teníamos enclaves en varios territorios, es decir, zonas donde el Estado cedía soberanía a empresas transnacionales, como el campamento de la Texaco en Lago Agrio o mutatis mutandi, como ocurre en Pastaza, en Panamsa, San Carlos, con una empresa minera china. No se trata de los derechos a la propiedad privada contemplados en cualquier relación capitalista. Se trata de un control territorial. No se está protegiendo una inversión. Se está expulsando de sus tierras a poblaciones ecuatorianas para asegurar la apropiación de recursos. En ese sentido, María Elsa Viteri
no es la genial economista que sacará al Ecuador de la crisis, más bien es el engranaje local de una gigantesca maquinaria económica global, como ya lo fue cuando ocupó cargo similar en el Correato. Porque en las pequeñas economías subordinadas como la nuestra, las cartas se barajan y reparten en otros lados. Ella tendrá que bailar al son que le toquen afuera para justificar su nombramiento. Su mayor problema, sin embargo, es que no conoce el país, no entiende que una vez que se agotó la bonanza económica, la disputa vuelve al terreno espinoso de la política. Y eso, en términos de movimientos sociales, implica la ocupación del espacio público. Van a haber movilizaciones, van a llenarse las calles. La CONAIE se dará cuenta de que está siendo engañada. ¿Cómo pretende la ministra Viteri justificar medidas que únicamente patean el problema hacia adelante y que impajaritablemente representarán un alto costo para el país del futuro, sobre todo un costo para los sectores populares? ¿Qué más claro que esta denuncia de Juan Cubi? Obviamente simulando como que fuera esto una realidad. ¿Usted cree que esto es parte de una realidad o la realidad es mucho más grave, economista Sued? Bueno, yo creo que hay algunos elementos de ese análisis con los cuales estoy de acuerdo, otros no. Yo no creo que María Elsa Viteri es engranaje de nada, no, honestamente. No creo que ella... ¿No cree que es María Elsa qué? No hay nada ahí alrededor de eso, por favor. Esa vinculación con los chinos ni cosa por el estilo. Esta no es una conspiración intercontinental. Este es un tema de finanzas que tiene que ser resuelto, ¿no? Con la serie de medidas que se han... Pero no se trata de un caso pecaminoso encargado para solucionar el problema por la gran amistad. Yo no he sabido que María Elsa Viteri tenía una gran amistad con los chinos. No, yo tampoco, pero honestamente lo dudo. Mira, las relaciones con países no se llevan de esa manera y los chinos sí pueden ser amigables en el trato personal, pero ellos son parte de un estado que un superestado es la segunda gran Pero estas prácticas económica. Chinas se los ve en todas partes. Sí se los ve, estoy de acuerdo. Antes Gonzalo, dijiste que efectivamente había toda una suerte de prácticas corruptas en cuanto a los costos, en cuanto a las contrataciones, en cuanto a los amarres, en cuanto a las contrataciones de las mismas empresas chinas. Todo eso es cierto, todo eso es cierto. Aquí lo hemos visto. ¿No? Sí, todo eso es cierto. Ahora, que también se están haciendo correctivos en la misma China, también es verdad, ¿no? Pero en el fondo lo que yo creo es que en esta situación, en el año 2018, Ecuador tiene créditos directos por alrededor de 10.000 millones de dólares, créditos que ha tenido y que han sido en su gran mayoría amortizados ya por anticipos petroleros de alrededor de 13.000 millones de dólares. Ahora le pregunto concretamente, me da la impresión de que volvemos a anticipos petroleros a título de que tenemos que salvar la dolarización. ¿Qué opinión tiene Diego Ordóñez? Gonzalo, primero quisiera coincidir con lo que acaba de decir el economista Sued. Yo creo que esas presunciones podrían llevar a una conclusión que me parece equivocada. ¿E injusta tal vez? No, es en el sentido de que el Ecuador como tiene la única opción en China como la posibilidad de nuevo endeudamiento. Bueno, el Ecuador tiene también otras opciones. Es recurrir a los multilaterales de crédito. Y esas opciones, pues el presidente Moreno seguramente las habrá considerado. Yo creo que el grupo que está armando el supuesto programa económico, pues habrá evaluado también estas posibilidades. La misma izquierda en las elecciones pasadas, en su plan de gobierno, ya presentaba la alternativa de
recurrir a estos multilaterales de crédito para salvar, para primero se plantea salvar por lo menos los muebles. Bueno, es que eso es inevitable. El problema está en que el presidente Moreno estos 10 meses de gobierno, en vez de hacer esa operación financiera, siguió recurriendo a otro tipo de endeudamiento más caro. Él decía que era un mérito haber endeudado al Ecuador en 8,5% cuando Correa endeudaba al 10,45%, pero el resto de países latinoamericanos siguen endeudándose a tasas menores. ¿Se dio cuenta el señor presidente que Carlos de la Torre le estaba endeudando en demasía y que por allí no era el camino, Diego? No, yo creo que el presidente Moreno, yo no sé si se da cuenta de eso. El señor de la Torre. Prácticamente fue una cancelación a de la Torre. Es que el economista de la Torre se va, según lo que parece, porque él no estaba de acuerdo él quería más bien incrementar impuestos. Es lo que han dicho. Y fíjese lo que sucede con De la Torre, que mientras estaba en el gobierno hablaba de que la deuda era de 30,000 millones, cuando sale el gobierno habla que la deuda era de 80,000 millones. Pero Rodrigo... Ese es el nivel de integridad intelectual de estos funcionarios. Lo penoso, Gonzalo, sería que el presidente Moreno, habiendo tenido la oportunidad de escuchar la sugerencia de muchísimos ecuatorianos valiosos, que le ha presentado muchísimas opciones, no las considere, no las tome en cuenta. ¿Cómo qué? Perdone. Bueno, hay el foro de economistas que han llevado ante él a plantearle lo que tiene que hacer en términos de un política cambio fiscal. De modelo, le dice. Exactamente. Con ese modelo usted no va Pero a ninguna parte. Yo decía al inicio. El país no va a ninguna parte. Yo decía al inicio, y no por una obsesión ideológica, ni por ningún tipo de dogmatismo, sino por simplemente recoger la evidencia empírica de lo que ha sucedido en estos 10 años, de lo que ya ha sucedido en otras economías, de lo que sucedió en el Ecuador hace 40 años. Ese modelo estatista, proteccionista, que reduce la inversión privada, que ataca la inversión privada, que fortalece al Estado, que hace que el Estado se convierta en un interventor de la economía, que impide que haya condiciones adecuadas para la inversión. Ese modelo fracasó. Y Moreno lo que tiene que hacer es entender eso. Y esperamos que el día de hoy el programa económico responda a esa realidad. Y como debería responder a esa realidad, debería proponernos un modelo diferente. Ok. Entonces, el plan de esta noche, el señor presidente tendría que polarizarle. Un plan para salvar los muebles, como se dice, salvar a la dolarización. Y ahí pues no vamos a estar tan de acuerdo todos, ¿no es cierto? Y muy difícil para el presidente dar gusto a todos en cuanto a los instrumentos que él va a usar para rescatar dinero que salve a la dolarización. O sea, que haya platita para poder seguir con el mismo gasto, Rodrigo. Imposible. El problema... La raíz del problema es del excesivo gasto público. Y el presidente de la República tiene que reducir el gasto. Ya se está señalando aquí que el gasto es del partido. ¿Cómo va a quedarse sin partido? No, mire. Claro. El problema es del país, el problema son las generaciones futuras que vienen. No puede dejar endeudado al país con gravísimos problemas. Mire lo que ha sucedido con el IES. Pero ¿cómo les mando a la calle? Sabe decir el señor presidente y tiene razón por pero su alta sensibilidad social. La alta sensibilidad social del presidente no está tomando en cuenta que el sector privado está mandando a la calle a muchísima gente porque no tiene posibilidades de vender. Eso es más grave. Entonces eso es gravísimo. Y esa pobre gente no tiene quien les defienda. Hasta las chicas que están en los almacenes pequeños tienen que irse porque ya no se vende. Están bajando al 40, al 50% las mercancías. Así es, están vendiendo. Y no hay quien compre. 3 por 1. Bueno, pero mire, discutimos de este problema de que tiene que el gobierno adoptar medidas para traer dólares, pero ¿quién tiene que traer los dólares desde el sector privado? No que sigue el gobierno obteniendo financiamiento para el desperdicio, sino el sector privado. Tienen que dar incentivos para que el sector privado pueda obtener financiamientos en el exterior y pueda traer esos recursos de acá para producir. Pero usted, para traer esos recursos acá al país, tiene que darle la posibilidad de que cuando tenga que pagar, no pague con lo impuesto a la salida de capitales, y que el único impuesto que pague sea el impuesto a la renta. No lo anticipo. Tiene que adoptar un sinnúmero de
políticas para atraer recursos del exterior, por ejemplo, repatriar capitales. Ya. A quienes haya una repatriación de capitales y que inviertan aquí en el país, también tiene que permitirles después que las utilidades puedan sacarse al exterior sin pagarle el impuesto a la salida de divisas. ¿Con qué instrumentos que halaguen a los capitalistas criollos, ecuatorianos, latinoamericanos o universales extranjeros? ¿Con qué halagos o con qué estímulos más bien deberían gestarse instrumentos atractivos para que venga dinero al Ecuador? ¿Usted nos tendría una macro respuesta por su experiencia y altos conocimientos económicos? Señor doctor Alberto Dajic, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días a Rodrigo, a Diego y a Pancho. Obviamente recién hace unos 15 minutos o 20 minutos estoy escuchando el programa, pero más o menos tengo ya la tónica de las cosas. Bueno, comencemos por algo fundamental, ¿verdad? Lo esencial. El Ecuador no puede seguir con este modelo. Usted me ha escuchado en su emisora hace más de 2 años decir esto. Lo hemos dicho muchas personas en el país. Lo segundo es que en estos momentos no hay manera de que el Ecuador no tome más deuda. El Ecuador tiene que tomar más deuda. El problema es cuál deuda y para qué. Esto es como cuando a una persona le entregan el cuidado de un niño y esa persona maleduca al niño e inclusive lo hace adicto a una droga y pasa el cuidado del niño a otro. Bueno, el otro tiene que sacarlo de la adicción y en el primer momento va a tener que darle droga o se muere. El Ecuador fue llevado a una situación en la cual se volvió adicto al gasto público y hay que desmantelar este gasto obsesivo. Se ha atrasado definitivamente el gobierno en tomar los correctivos. Tuvo un frente económico que nunca vio con claridad hacia dónde debía ir, pues ese frente económico ha sido cambiado, en especial en la figura del ministro de Economía. Ahora hay una ministra de Economía, de Finanzas y de Economía. Pues bien, tenemos que esperar. Pero ella ha estado dedicada al turismo de medio bajo, digamos, en estatus de experiencia. Pero María Elsa Viteri es realmente una sabiduría andando en materia económica para un problema tan complicado como el que está atravesando el Ecuador, es la interrogante, como que sugiere desconfianza en la calidad profesional de la economista Viteri. ¿Usted no estaría de acuerdo o estaría de acuerdo? Ciertamente que la economista Viteri tiene un antecedente muy negativo, y es haber hecho default de la deuda, haber decidido no pagar cuando el Ecuador sí tenía los recursos para pagar, lo cual es una acción que para los mercados se vuelve abominable. Pero bueno, confiemos que después San Agustín se transformó luego de una vida pecaminosa. Démosle el beneficio de la duda y ver si ahora doña María Elsa entra en razón. Tiene pocas horas o días para anunciar su programa económico y ahí lo evaluaremos. Lo que sí no puede continuar con el Ecuador es este mismo modelo de gasto público. Bien lo han dicho los tres panelistas con quienes comparto este programa. No va más como en la ruleta. Hay un momento en el cual se dice no va más, nadie puede ponerle una ficha más al tablero. No va más con este modelo y hay que cambiarlo. Y de ahí la tremenda importancia de ir a los organismos internacionales.
cosa que también lo hemos dicho en este programa. ¿Por qué ir a los organismos internacionales? No solamente porque el crédito es más barato, no solamente porque el crédito es de más largo plazo, sino porque pasa un mensaje al mundo de que ya no estamos alineados con Maduro, con el pajarito que le habla de Chávez, con el ALBA, con el Foro de Sao Paulo, sino que estamos alineados con la sensatez, con la ortodoxia, con lo correcto. Y ese es el mensaje que abre, como decía Rodrigo, la necesidad de que vengan los capitales, cuando se ve que el país se está enderezando, que es un país que ha tomado la decisión de salir del absurdo, de la insensatez de 10 años del más grande despilfarro de recursos de la historia a un programa de austeridad. Ahora usted, licenciado, decía la sensibilidad social. Un médico que tiene que amputar una pierna y por sensibilidad con su paciente le dice, ¿sabe qué? Solo le voy a amputar el pie. ¿Tiene sensibilidad o es un absoluto irresponsable? Es un absoluto irresponsable. Yo creo que hay que mirar a Venezuela. En Venezuela no se ha hecho ningún ajuste. Ellos podrán gritarle al mundo que han tenido sensibilidad social para no tomar ninguna medida drástica. No hay medicinas, la gente se muere, es una crisis humanitaria salvaje. ¿Es eso, me pregunto yo, sensibilidad social? Hay sensibilidad social en una Cuba que no ha logrado, luego de la más larga dictadura que haya conocido país alguno, no ha logrado salir de la pobreza y no ha logrado desarrollarse. Eso es sensibilidad social. Entonces aquí tenemos que entender una cosa muy clara, que si no se la entiende y no se la dice, hará que el Ecuador caiga en gravísimos errores. Un despilfarro, un desbarajuste, un desgobierno tan monumentalmente ridículo como el de los últimos 10 años, no se puede resolver sin dolor. No se puede resolver sin que de alguna manera la sociedad se ajuste. Y lo que toca hacer es ver cómo ese ajuste recae en el menor grado posible en los más pobres. Esa es la habilidad que se tiene que tener. Ahora, pretender que haber despilfarrado la cantidad de recursos, haber sobreendeudado al Ecuador, va a tener como curación más gasto, más empleo inmediato, mejora en el consumo inmediato, es realmente una ridiculez y es engañar al Ecuador. Y mientras más se tarde en enfrentar lo que hay que hacer, más sufrirá la gente. Y esto es lo que tiene que entender el señor presidente de la República y el Frente Económico. Aquí no se trata de jugar a que haya o no haya costo social y al discurso político. Hay que jugar al futuro del Ecuador. Muchas gracias, economista. Yo me quedo con lo inicial, ¿no? Con lo inicial, con todo respeto al señor presidente Moreno. Él nos comprometió una macrocirugía contra la corrupción. Y creo que el 100% de los ecuatorianos le hemos creído. Pero ese porcentaje debe estar blandengue, reducido a una mínima parte del entorno de adhesión que gozó ese comprometimiento gubernamental. Con el mayor respeto, no hemos podido hacer nada por recuperar el dinero robado. ¿En qué países se encuentra ese dinero? ¿Con qué licencia de Naciones Unidas, de otros organismos que tienen que ver con la ética administrativa, económica mundial, podríamos contar no licencias, sino apoyos de carácter técnico de sugestiones
de puntos de vista y de técnicas, porque es un asunto técnico, técnico-jurídico. Hay que saber muchas ramas de las leyes internacionales que, sabiendo aprovechar fundaciones o sabiendo aprovechar experiencias ajenas que han logrado recapturar dinero y traerlo al escenario de sus verdaderos dueños, en este caso los ecuatorianos. Ahora no, ahora todo está bien repartidito. Banco de aquí, financiera por acá, islas por acá, intermediarios. Hay intermediarios en algunas ciudades ecuatorianas. Hay intermediarios que se molestan cuando se les menciona nomás. Y los ladrones han tenido a todos los fiscales generales y fiscales jurisdiccionales, han tenido como una especie de agentes de sustentación de sus riquezas, aliados, digamos, al robo. Entonces, ¿dónde estará el dinero, no? ¿Estará en Andorra? ¿Estará en Antigua? Aquí nomás, dicen, aquí nomás en Panamá. Aquí nomás. Pero, Gonzalo, aquí nomás en Islas Caimán. Aquí nomás. Aquí está la lista. Gracias, compañeros. Vea, en Dominicana, en Andorra. Verá dónde le dejó usted, a ver si le han tomado en cuenta. El que me está oyendo. Algunos me están oyendo. Nos están escuchando. En Anguila, Antigua, Barbuda, Curazao, Bahamas, Banca de Belice, Banca de Bermudas, financieras en Chipre, alcahuetes en Dominicana, en Gibraltar, en Granada, en Islas Cook, dice aquí, Isla de Man. ¿Dónde tiene? ¿Dónde tienen la plata, ladrones? En Islas Caimán, en Islas Marshall, en Islas Turcas, en Islas Vírgenes Británicas, en las Vírgenes de los Estados Unidos y otras vírgenes, inclusive con la venia de Dios, las vírgenes que tienen allí instaladas para que cuiden lo que han cavado en casas en los valles quiteños y en los lugares aledaños a la respetable Guayaquil. Liberia, Maldivas, Malta, Mauricio, Mónaco, Montserrat, no le tocan todavía a San Cristóbal, a Nieves, a San Marino, a San Vicente, a las Granadinas, a Santa Lucía. Allí están los paraísos fiscales. Allí están los paraísos fiscales, señoras y señores. Hacia allá no ha ido la cirugía mayor. Damos la última ruedita, si es tan amable, Diego, tenga la bondad. Es que nunca me he permitido dar lectura a estos escenarios donde el gobierno no ha puesto un pie, el gobierno investigador, nadie ha puesto un pie para saber dónde está el dinero. Tenga la bondad. El expresidente Correa dijo hace unos días, en relación a las afirmaciones de Moreno, que las Fuerzas Armadas fueron desmanteladas a propósito de los lamentables y peligrosos episodios en la frontera norte, que cómo puede afirmar eso si quienes están ahora en su gabinete también fueron parte del gabinete de Correa en ese periodo. Y es verdad, porque entre otros la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, fue ministra de Defensa también de Correa. ¿Por qué señalo esto? Porque de igual forma que en materia económica, e igual forma en materia de corrupción, e igual forma en cuanto a los cambios que hay que hacer en política internacional y en materia política, es muy difícil que el presidente Moreno pueda cumplir el ofrecimiento con los mismos, pues. Si él está diciendo voy a combatir la corrupción y los mismos del gobierno de Correa están ahí, o son socios políticos, o son aliados, o ahora son presidentes de asamblea, son diputados, son ministros, es muy difícil.
Es muy difícil cambiar el modelo económico si los mismos que estuvieron con el gobierno de Correa repiten las funciones en área económica. Es imposible cambiar el guión de política internacional si los mismos que estuvieron con Correa son los que están ahora con Moreno. Y eso no va a cambiar. Lo que pasa, Gonzalo, es que hay ecuatorianos ilusos que creen que como el presidente Moreno no insulta, no tiene las sabatinas, es una persona más bien afable, buena gente, bueno, entonces todo el modelo político económico internacional va a cambiar. Y eso no es así. El presidente Moreno, si quisiera hacer lo que usted dice, Gonzalo, no es imposible, puede llevar un poco de tiempo, pero ya 10 meses después de haberse iniciado su gobierno, alguna señal habríamos visto en ese sentido, pues, de investigar, y Francisco Suez mencionaba una empresa que hace la que sigue el rastro del dinero. ¿Cómo se llamaba? Crow, me parece que Pancho, es la empresa internacional. ¿Estrella? Entonces, todo esto, Gonzalo, siempre para señalar que esperar que el gobierno del presidente Moreno haga las transformaciones de los pasos que muchos creen que debería dar, entre otros yo, porque me parece que la circunstancia obliga, no lo va a hacer porque no quiere salir de su círculo. El momento en que él quiera salir del modelo, de esa visión equivocada y de buscar fuera del cajón otras personas que puedan colaborar para que esto pueda canalizarse, yo creo que uno podría esperar, Doctor tener Espinosa, esperanza en ese sentido. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alberto de ahí, Pancho, y lo que dice Diego. Es lo más racional. Oiga, pero póngase a pensar un asuntito coyuntural, diría yo. El FLAR ofreció un préstamo al Ecuador por 650 millones de dólares. Y apareció una nota en el periódico de que este gobierno estaba haciendo una operación de divisas anticipadas de petróleo por 400 millones de dólares para depositar, o sea, para mantener en garantía del préstamo del FLAR. Entonces, ¿cómo es posible que la propia Petroecuador, que se opusieron terminantemente a la entrega de este tipo de operaciones financieras, esté haciendo en el actual gobierno? Este sí no es sabido. Claro. Entonces, esto es gravísimo. Mire, entonces, mucho se habla. Incongruente total, ¿no? Totalmente incongruente. Es como, yo espero que la ministra, el día de hoy o mañana, hable de economía. ¿Por qué no habla de economía? ¿Por qué no dice voy a hacer tal cosa? Y nos señale, nos hable. Un economista tiene que hablar de economía y tiene que dar medidas económicas. No puede estar hablando como el presidente que habla cuestiones generales, ¿no? Tiene que decirnos hacia dónde vamos, qué va a pasar con la balanza de pagos. ¿Ella no es la autora? Entonces debe salir del gobierno, o sea, ella debe estar de acuerdo. Ella debe estar de acuerdo. Ella, como la máxima figura económica, tiene que saber qué es lo que va a hacer para resolver los problemas de balanza de pagos. ¿Qué es lo que va a hacer para resolver los problemas monetarios? ¿Qué es lo que va a hacer para resolver los problemas fiscales? ¿Qué es lo que va a hacer para reducir el tamaño del Estado? ¿O no quiere reducir el tamaño del Estado? Alberto Dají, ex vicepresidente, tenga la bondad. Ya cortó. Francisco Suez, ex ministro, tenga la bondad. Mira, todos los temas puntuales que acaba de mencionar Rodrigo son temas de fondo. Y efectivamente, o bien en esta oportunidad se marca el paso y se dice esto es lo que vamos a hacer y esta es la forma como lo vamos a hacer y estos son los objetivos que vamos a cumplir y empezar a aclarar la situación, o simplemente se pierde una oportunidad y aquí va a haber una reacción visceral muy seria de toda la gente en todos los estratos, porque simplemente la copa de la paciencia se desbordó. Esto ya ha llegado al límite. No es posible que estemos llegando al primer cuarto de gobierno, pasado el 20% del periodo,
y que aquí no haya ningún sentido de dirección económica. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Diego también. ¿Cómo se pueden hacer cambios con la misma gente? No hay manera de hacerlo, señor. Con ¿No? los mismos guachos. No puede ser. Otro, Gonzalo, mencionabas tú toda la preocupación acerca de todos estos países y todas estas cosas. Bueno, una situación que sí hay que dejar en claro es que el lavado de activos es hoy día un delito universal, ¿no? Y que todo el sistema financiero internacional está consciente de esta situación y que todos los bancos en todos los países de alguna manera saben que si aceptan dinero que no es limpio, van a tener problemas, ¿no? Y que si son, por ejemplo, divisas dólares, los van a tener con el gobierno federal de los Estados Unidos, y que si son euros lo van a tener también con la Unión Europea, y eventualmente va a pasar lo mismo con China, etcétera. Entonces, que hay formas y maneras de atacar esto de aquí, sin lugar a dudas que las hay. Sí. Lo que ocurre ¿Y que incluyendo a Bielorrusia? Perdón. Incluyendo a Bielorrusia, donde fue un avioncito presidencial. El momento, mira, el tema con Bielorrusia es que si no hacen nada, ese dinero se queda allá, ¿no? Entonces, sí, fue dinero robado a ecuatorianos por otros ecuatorianos bien malucos, se quedó allá, si es que ese es el caso, digo, ¿no? Pero ¿quién lo va a ver? Ya veremos. Lo que sí te puedo decir es que si fueron como es dólares que fueron depositados, esos dólares de todas maneras caen dentro de la jurisprudencia, por así decirlo, de la Reserva Federal Americana, porque es su dinero, porque lo emitió en algún momento, porque representa un pasivo de esa institución. Entonces, estos temas tarde o temprano van a irse decantando, pero lo importante es que sea más bien temprano y que haya una declaratoria, una articulación, una política, una propuesta, un planteamiento, si se trata de un proyecto de ley, pues que se lo haga, ¿no? Okay. Pero el problema es esta anomia total, es que oye, se han pasado como es 10 meses, ¿no? Haciendo como es parches, ¿no? Con deuda carísima, con deuda que ahora compromete el futuro del país, como lo ha dicho Rodrigo, porque este es un problema serio. Nosotros de alguna manera ya somos quienes somos pues adultos mayores, pues hemos pasado la vida, hemos peleado nuestras peleas, hemos peleado nuestras batallas, pero ahora a la gente que, por ejemplo, los jóvenes que están aportando al Seguro Social, cuando lleguen y le digan, no señor, hoy día no pago, mañana sí. ¿Qué es eso, pues? Esto es una violación de un pacto social y es una violación muy seria, muy seria. Y el gobierno... El propio director del Instituto de Seguridad Social, el nuevo, ¿no? ¿Cómo este señor? Rodas, sí. Señor Rodas, a usted deben darle un premio porque dijo la verdad. El IES está quebrado. La caja de pensiones está quebrada. Hay un saldo negativo irreparable. El gobierno de Correa se tomó toda la plata de los afiliados. Esa es la plena. Y la plena ahora, desde las narcoguerrillas que están operando en nuestras fronteras, en breves instantes, con los invitados que a continuación defino. Wagner Bravo, general de la República. Patricio Zuquilanda, ex canciller de la Nación. El asambleísta René Yandún, general de la República. El periodista o la periodista del Tiempo de Bogotá, Colombia, Marta Soto. Muchas gracias, Martita, por atendernos. ¿Cómo enfrentar la tensión creada por narcoterrorismo en la frontera norte? ¿Quién es alias Guacho? ¿Qué pasos diplomáticos se deben dar? ¿Por qué desarmaron a la institución militar ecuatoriana y le dejaron en condiciones, le dejaron en soletas prácticamente en tecnología de defensa o de configuración
de grupos élites indispensables y necesarios para este momento. Vienen ya a los micrófonos de la Noticia Libre los invitados más importantes de esta temática. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Banco Internacional tiene una nueva agencia muy cerca de ti. Tan cerca que te acompañará en el taxi mientras vas a la reunión. Aquí está bien, gracias. Nueva Banca Móvil. Tu banco en tu celular. Sin filas.